Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Cada martes abrimos el Club de las Miss Experiencia para recibir a una nueva socia, propuesta de Chema Rodríguez, nuestro buscador de Misses. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días de Radio Sevilla. ¿A quién recibimos hoy? Pues a ver cómo hago esto, porque presentar a esta mujer sin dejarme nada importante no va a ser fácil. Mira, el titular me lo dio la revista Vanity Fair, que escribió Cristina Herren, la condesa que renunció al oropel y vive en Sevilla promocionando el flamenco. Toma ya. Pero más allá del titular, Cristina nació en Nueva York, es nieta del hombre que inventó el concepto de los grandes almacenes, hija de un hombre que luchó en la Guerra Civil Española y luego en la Segunda Guerra Mundial, que fue además quien le inculcó el amor por los toros y el flamenco. Muy jovencita, ella se vino en los años 60 a estudiar a España y allí tuvo la oportunidad de conocer a Hemingway, a Orson Welles. Hay que decir que el primero le cayó mal, pero que el segundo le pareció encantador. También alternó con Ava Gardner y con el mayor de los Kennedy, que era amigo de su madre, pero la amistad de la que realmente ella se siente más orgullosa es la que mantuvo durante muchos años con el torero Antonio Ordóñez. Y la obra que mejor la identifica es la Fundación Cristina Herren, que lleva casi 30 años promocionando y enseñando el flamenco. Cristina, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Y encantada de recibirte. Oye, por lo que cuenta Chema, tu abuelo y tu padre debieron ser dos hombres muy especiales. Bueno, en realidad fue mi tatarabuelo, ¿no?, que inventó el concepto de los almacenes tipo Corte Inglés. Sí. Y mi padre era un hombre súper discreto, pero con mucha afición al flamenco sobre todo. Sí. Y él me introdujo a este mundo. ¿Y la afición a él de dónde le venía? Pues él tocaba la guitarra, era mitad español y tenía muchos amigos por Madrid y no sé, siempre había en su vida un profesor de guitarra. Y tu madre también, por lo que ha contado, por lo poco que ha contado Chema, también debió ser un personaje de novela. Bueno, sí, ella menos discreta que él. Sí, se ha escrito últimamente una biografía de ella y bueno, ha sido un personaje como ya no existen, ¿no? ¿Y tú has heredado la discreción del padre o la poca discreción de la madre? Sí, pues más bien la discreción del padre, porque la otra parte la padecí, vamos a decir. Es que porque era una mujer muy expresiva, vamos a decir. Sí. Se hacía notar. Muy guapa, que fue lo peor que le ha pasado, yo creo, porque era muy narcisista, pero se ganaba a la gente y sobre todo lo que quería ella, viniendo de un pueblo pequeño de Brasil, era aprender y siempre se rodeaba de eminencias. Ya. Y tú, Cristina, ¿por qué elegiste España para venir a estudiar? Incluso, ¿cómo era esa España, ¿no?, de los años 60 cuando tú llegaste para una jovencita como tú? Sí, bueno, pues que siempre, desde un viaje que hicimos a España, mis padres y yo, mucho antes, en los años 50, yo tenía la idea de volver a España. Esto es lo único que yo quería y entonces pasé el mejor año de mi vida viviendo en una familia maravillosa cerca de Madrid y además yendo a la universidad, a un curso especial para extranjeros que era increíble, porque mi profesor de historia fue José María Pemán, por ejemplo, ¿no? Luego tuve un profesor al que yo quería mucho, que se llamaba Carlos Busoño, que luego fue Premio Nacional de Poesía. Toma ya.
fantástico. Bueno. Pero vamos a ver, tú me has contado a mí que pasabas más tiempo en el tablao del Duende que en la facultad. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo iba Bueno, eso directamente. también es una escuela para la vida, ¿eh? Sí, yo iba directamente desde el Duende, realmente, a la facultad, vestida como se vestía en aquella época, ¿no? Con un trajecito de lamé, de brillo. Entonces, destacaba un poquito en la clase, pero en fin, era tan interesante que... Mira, yo no me quería perder nada, ¿no? O sea, no te querías perder ni la fiesta ni las clases en la universidad. Es verdad. Las dos cosas. Es verdad. ¿Y en qué momento, Cristina, descubres Sevilla y decides que ese es el lugar donde quieres vivir? Pues realmente descubrí Granada. Uh-huh. Y de hecho todavía tenemos una finquita ahí en un pueblo de Granada, pero en el momento de trabajar en el mundo del flamenco yo entendí que Sevilla era la capital, vamos a decir, geográfica, ¿no? de Andalucía, y había que estar allí. Porque tú esto fue para contestar a tu pregunta, sí. Bueno, esto fue más o menos en los años 80. Porque tú llegas a Andalucía con la idea de centrarte y de dedicarte al flamenco. No, para nada. Ah. No, yo me dediqué a arreglar la casa, luego tuve una hija, cosas normales de casa. ¿Y en qué momento empieza tu vinculación profesional con el flamenco? Cuando mi hija ya se hizo un poquito mayor, pues empecé a ver los espectáculos de verano, los festivales que se organizaban en aquel momento en los pueblos. Y entonces pensé, de alguna manera esto habría que llevarlo a Estados Unidos, pero no se puede llevar a cualquiera porque no van a entender este estilo histriónico del cante flamenco, ¿no? Sí. Pero conocí a Calixto Sánchez y yo pensé, bueno, sí, a este sí se le puede exportar porque se le entiende, que también es importante, y luego que tiene una voz maravillosa. Y esto fue el principio. Produje un disco con él. O sea, te convertiste en productora y en representante de artistas. Pero productora de discos, sí, primero, luego de espectáculos. Y mientras grababa un disco con José de la Tomasa, pues José Luis Postigo, el guitarrista, tuvo la idea de crear una escuela en que los profesores fueran artistas conocidos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues mira, vamos a hacerlo. Y así empezó todo. ¿Y así empezó la fundación? Sí. Ese fue el origen. El origen, sí, con 7 alumnos el primer año. ¿Y con la idea de promocionar o de dar salida a artistas emergentes? Sí, exactamente, sí. Y de eso hace ya casi 30 años. Se cumple dentro de poquito Sí. el 30 aniversario de la fundación. Es increíble, pero sí. ¿Y la mayoría de gente que pasa por la fundación, que son españoles o extranjeros? Pues hay 40% más o menos de extranjeros y el resto españoles. ¿Y cómo se consigue que una fundación así funcione durante tanto tiempo? ¿El prestigio? ¿Qué es? ¿Qué secreto tiene la Fundación Cristina Geren? Yo creo que lo que más destaca son los resultados. Los que salen de ahí, los alumnos que salen de ahí tienen una formación muy completa que no podrían beber, ¿no? en otras escuelas. Sí. Porque se aprende mucha teoría también, mucha historia del flamenco, y conocen su contexto cultural, que a mí me parece muy importante, y bueno, los resultados es que están en todos los escenarios del mundo ahora estos exalumnos y en todos los carteles de espectáculos importantes. Oye, a mí me fascina lo del 40% de extranjeros. ¿Qué tiene el flamenco? ¿Y qué nacionalidades son las que más les interesa el flamenco? ¿En qué se diferencian de los españoles? Háblame de ese 40% de extranjeros. Pues suelen ser músicos
de todas formas, de alguna música nacional suya o de jazz. Y no sé por qué el flamenco tiene este atractivo. Lo entiendo en el caso de los japoneses, porque tienen una estructura social muy rígida y claro, el flamenco representa todo lo contrario para ellos. Claro. Y vienen muchos japoneses. Ya menos porque, claro, han venido tantos que ya tienen sus propias escuelas ahí en Japón, ¿no? Pero sí, tenemos un chico ahora en baile que es, fantástico y han venido coreanos, otros asiáticos también. Y tú cuando entras, sobre todo alguno de los extranjeros, entiendo que los nacionales también, pero sobre todo los extranjeros, tú cuando les ves, ya ves que es alguien que podrá triunfar o que podrá hacer, si no triunfar, hacer carrera, y hay algunos que por mucho que les guste el flamenco, que quieran, va a ser imposible. Sí, claro, no lo digo, pero sí lo veo. Porque ¿qué es lo que se tiene que tener? O sea, ¿qué es esa clave que tú ves? ¿El famoso duende lo encuentras en los extranjeros? Algunos sí. Es que a mí me cuesta entender que un japonés tenga duende, por ejemplo. Claro, el duende es transnacional, entonces. Claro. Sí, es que la técnica se aprende, pero claro, no todo el mundo ha nacido artista. ¿Y qué hay que tener? ¿Tú qué dirías que hay que tener? Pues yo creo que es una mezcla, lo ideal es una mezcla de técnica con inspiración. Dime una Ahora cosa. se ha cumplido hace unos días el 15 aniversario de la proclamación del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ajá. Y ella montó un espectáculo aquí en Sevilla que se llama Cristina Geren para Sevilla, que fue maravilloso el fin de semana pasado. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue realmente maravilloso. Hizo un tiempo terrible y la gente estaba haciendo cola con los paraguas. La verdad es que me daba un poco pena, pero se llenó el teatro, es increíble. Lo valiente que son los sevillanos, ¿no? que les da igual que llueva, que van igualmente. ¿Cómo es eso de que eres condesa pero que renuncias a los oropeles? Cuéntame eso. Bueno, porque mi bisabuelo obtuvo este título por haber defendido la corona en Perú en el momento de la independencia. Él quería que Perú siguiera siendo española, ¿no? Y entonces, no me acuerdo del rey. No, pero el que tocara en ese momento. El que tocara en ese momento. Sí. Le dio este título. ¿Y tú sí. lo has ido heredando? ¿Tú lo has heredado al final? Pues yo lo he heredado, sí. ¿Pero no te relacionas con la aristocracia? Bueno, sí, pero esto desde antes de heredar el título, de todas formas, porque mis padres navegaban en aquel mundo. Pero lo interesante es que por mi trabajo tengo amigos de todos los niveles y además lo disfruto mucho. Me gusta esta mezcla. De todos los niveles, pero con los flamencos un poquito mejor, ¿no? Hoy, bueno, entonces ya es otra cosa. Oye, y con los toreros, porque me decía que decía antes Chema, tu amistad con Antonio Ordóñez, ¿sigues yendo a los toros? Voy de vez en cuando si me invita un buen amigo torero, pero voy menos. Sí, ha sido como en otra vida todo eso. Pero cuéntanos por qué, ¿no? Porque el sufrimiento de los toros ya te ha sensibilizado, ¿no? Yo creo que sí, porque para mí siempre ha sido un equilibrio muy especial entre el arte y la crueldad, ¿no? Y si gana el arte, entonces ahí estoy contenta, pero si no, lo sufro muchísimo. Pues Cristina Geren, he oído tanto hablar de ti que es un gusto que hoy estés aquí formando parte del Club de las Miss Experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso enorme, Chema, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.